Bienvenidos a la primera edición de Cuatro Patas y Rabo. Mi nombre es Jael Monroy Soto, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, ACOGANAR. Este es un espacio en el que aspiramos que muchas de las personas que estamos en ACOGANAR pasemos por acá, porque realmente nos hemos puesto a mirar que en ACOGANAR tenemos una gran riqueza. Cada historia de cada asociado tiene cosas muy importantes para transmitirnos a los otros y nos estamos perdiendo de conocer eso. Cuatro Patas y Rabo nació a raíz de que un asociado decía: mire, yo no conocía, tuve la oportunidad de conocer a tal y tal persona, qué bien, qué bueno, qué diferente conocerlo, conocer de su historia de vida a sencillamente escucharlo nombrar. Hagamos algo donde contemos nuestras cagadas para que le demos a la gente ese acervo, esa información y no pasemos por todos los mismos errores que los otros hemos cometido. ¡Ay, peleando! Nuestro primer invitado en este espacio de Cuatro Patas y Rabo es el asociado fundador, miembro del Departamento Técnico de ACOGANAR, don Pedro Gómez Vieira. Tendremos hoy una conversación interesante e influida donde don Pedro nos contará parte de su proyecto de vida y de su proyecto en ganadería regenerativa. Este espacio va a estar entre Antonio José Piñeros, que es hoy en día pues el presidente de la Junta, y ACOGANAR. Entonces vamos con la primera pata de nuestro animalito. Es que nos cuentes quién es Pedro Gómez, dónde nació, de qué familia viene, cómo fue la infancia, quién es ese Pedro que nos hace reír en todas las charlas, que es ameno, que dice groserías. ¿Quién es ese Pedro detrás de cámaras? Yo nací en Medellín, pero soy de familia ganadera. Mi abuelo materno era ganadero. Somos 7 hermanos, éramos 7, ya somos 6. Yo fui el tercero. Por azares de la vida, cuando yo nací, mi mamá se enfermó demasiado, pero no se pudo encargar de mí. Mi papá trabajaba en una empresa en Medellín, en un laboratorio de droga humana. Entonces, en esa época era muy difícil, no había muchos recursos, ni había muchas cosas. Entonces, mis abuelos me dijeron: no, venga, me lo llevo para la casa, lo tenemos mientras te alivias y todo eso. Resulta que nunca me devolvieron a los 7 años, cuando ya mis abuelos se murieron. Entonces ya mis abuelos se encariñaron conmigo: no, déjanos el otro día, déjanos el otro poquito. Ya empezaron a nacer hermanos y entonces ya eran más. Y entonces, por cosas de la vida, me criaron mis abuelos. Y ellos vivían en un pueblo y muy cerca a la finca, ¿no es cierto? Entonces tenían casa en el pueblo y tenían casa en la finca. Entonces yo desde pequeñito estoy metido entre las vacas. Ahí me criaron adultos, a mí no me criaron niños. Ya yo a la edad de 7 años, 8, volví ya a mi casa. Ya me encontré con 6 hermanos más. Yo quedé como en esa mitad, pero entonces yo era como el líder de los chiquitos, pero el bobo de los grandes, ¿no es cierto? Entonces ahí tuve que aprender a moldar, digámoslo, a esa situación, porque los grandes me ponían a hacer mandados todo el día. Entonces, por cosas de la vida, uno se va adaptando y va aprendiendo a sobrevivir. En esa época no había psicólogo, ni había nada. Usted tenía que defender como fuera, y si no se defendía, la vida lo sacaba. Y le doy muchas gracias a la vida de que me puso en esa situación, porque me enseñó a ser demasiado recursivo, a ganármela con todo el mundo, con los adultos, con los jóvenes, con los viejos. Toda la vida he sido muy, muy extrovertido. A donde llego parado o lo que sea, pero no me asustan las situaciones, por decirlo de esa manera, porque me tuve que acostumbrar. Digámoslo, también en esa época se vivió violencia. Entonces un tío que vivía con nosotros también fue muerto en la violencia. Entonces me tocaron todas esas situaciones de finca, de violencia, todas esas cosas. Entonces uno como que va cogiendo callo y aprendiendo a sobrevivir dentro de tantas cosas, ¿no es cierto? Mientras que digámoslo, mis hermanos y todos fueron más contemplados y tuvieron todos los recursos para estar tranquilos. Yo me tenía que desenvolver solo entre los grandes, y eso gracias a Dios, eso me ha ayudado a salir mucho adelante. De ahí ya empecé, pues ya vine aquí a Medellín y ya empecé a estudiar.
fui muy mal estudiante, muy mal. La primaria fue muy buena y de ahí para adelante me fui muy mal estudiante porque era muy activo y era más lo que andaba y lo que conocía, que me gustaba irme para la finca más que estudiar. Y yo salía pues a vacaciones y al otro día estaba en la finca y venía un día antes para hacerme motilar y volví, entraba. Entonces ya después me entré a la universidad, estudié en el Politécnico y toda la vida he estado metido en el ganado, toda la vida he estado metido en fincas y toda la vida haciendo cagadas y haciendo daños, pero creo que han sido malos aciertos, pues desde que hemos podido perdurar ahí y hemos podido estar, quiere decir que los aciertos han sido, pues si no han sido más o no han sido positivos, nos han mantenido a flote. Perdón, los aciertos nos han mantenido a flote. Si hubieran sido más las embarradas, pues a lo mejor no estábamos ahí, pero gracias a Dios estamos donde estamos y contentos con la vida y contentos con todo. Ya me casé joven, me casé de 23 años, llevo 40 y punta de años con mi señora. Desde novios nos conocimos de toda la vida, peladitos, y fuimos novios toda la vida. Llevamos 37 años de casados, 42 juntos, y hemos estado juntos toda la vida. Tenemos 2 hijos, ahora tenemos 2 nietas, y eso son esa es como la quinta generación ya, que empezamos a entrenar la quinta generación de ganaderos en esta familia ya. Y de toda esa trayectoria familiar, ¿cuál puedes contarnos como el mayor aprendizaje, el mayor legado que te dejó esa crianza de los abuelos? El mayor legado, y que yo lo tomo hoy en día, es que eran gente de palabra, que eran gente honestos y gente de palabra. Gente que me enseñaron que en la vida no se podía hacer nada mal hecho, que todo lo que se hacía en la vida mal hecho se pagaba en esta, en la otra o como fuera. Hoy en día, pues a partir de tantos aprendizajes y de tanta espiritualidad, nos damos cuenta que realmente no es allá donde la pagamos, sino que es aquí. Pero eran gente trabajadora, honesta, se ganaron la vida a pulso siempre, me enseñaron que había que decir siempre la verdad, pasara lo que pasara, que había que trabajar, me enseñaron mucho a respetar la humanidad de la gente. Yo me acuerdo que en mi casa llevaban una torta a la finca. Primero se sacaba la torta del papá, no se partía una torta si mi papá no la abría, hasta que él no llegara, no la abría. Él la abría, sacaban el pedazo de los trabajadores y enseguida para nosotros. Entonces, a mí eso me ha enseñado en la vida que todos somos demasiado valiosos y mis trabajadores son mis compañeros, mis amigos y son la gente que me enseñaron que había demasiado respeto y que no somos iguales, que somos personas distintas. Ellos nunca van a ser iguales a nosotros, ni nosotros vamos a ser iguales a ellos, pero había demasiado respeto. Yo voy a entrar a la casa de un trabajador mío, yo siempre le pido permiso, voy a entrar a tu casa, permiso, voy a entrar a tu pieza, porque me dicen, vea, aquí hay una gotera, aquí hay un daño, o se nos cayó esto. Yo voy a entrar y les digo, permiso, voy a entrar a su casa, es su casa, es eso, ¿no es cierto? Entonces, como yo tengo tanto respeto por ellos, yo no tengo que exigirle respeto a ellos me van a respetar a mí por eso. ¿Por qué? Porque es que yo no entro a la casa de ellos como si eso fuera mío, no, eso es de ellos, ese es su espacio, y cuando yo respeto al otro, el otro me va a respetar con toda seguridad, ¿no es cierto? Entonces, eso me lo enseñaron desde muy pelado y desde muy joven, y a enseñar ahí a respetar a la gente y a respetar a los trabajadores, a los compañeros, a todo el mundo. Entonces, y la palabra, o sea, cuando yo doy mi palabra, se puede caer el mundo con el que sea, con mis hijos, con el que sea, ya di mi palabra, y muchas veces me pasa que vendo un ganado y me llaman y me dicen, venga, pero es que yo me voy a quedar con él y tal cosa y yo le pago más plata. No, ya está vendido, ya, adiós, no, ya he vendido, ya me entregué mi palabra y ya, no me echo para atrás por nada del mundo. Eso me recuerda a una frase célebre de mi abuelo que decía que los contratos y mis firmas las pueden falsificar, mi palabra no. Exacto, así es. Contrato cualquiera lo puede firmar, cualquiera lo puede hacer, la palabra no. Venga, ¿usted qué tal baila? Pésimo. Baila más una mesa de billar o yo. Perverso. Esa es una de las cosas que tengo para la próxima reencarnación. Que aprenda a bailar, que me manden a aprender a bailar. Bueno, ¿y le gusta la música? Sí, me gusta toda la música, me gusta toda, oigo de todas como de acuerdo al momento, de acuerdo al rato. Tengo rato en que oigo vallenato. La que sí, la verdad, tengo que decirlo con el perdón de muchos señores colegas que tengo. La música llanera, oigo 3 cancioncitas y ya me como el paito de carne y ya como que, viejo, ¿qué más hay por ahí? Oigo de todo, me gusta toda la música, momentos de música clásica. Me gustaba mucho ir a ópera. Mi papá era muy dado al arte y nos llevaba a muchas exposiciones de pintura y a ópera y a zarzuela. Entonces también me gusta eso, no solamente soy montañero de cepa, no, también tengo mis cositas. Venga, ¿tiene tiempo? ¿Le gusta leer? Sí, pero me desconcentro mucho. Me gusta leer, leo mucho. Tengo un pecado que dejo muchas cosas sin terminar.
me desconcentro mucho, entonces empiezo a leer y empiezo a leer y empiezo a rotar las vacas por allá, lo mismo que cuando me dicen es que ponete a meditar, entonces yo puedo meditar y entonces, ay, tengo que pagar y termino ahí, y entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Este señor, ¿qué es lo que es con la señora que acaba de aparecer aquí? Y dices, tío, me toca volver a 4 capítulos a ver si es el tío, si es la hermana. Le pasa lo que a la mayoría de nosotros que terminamos leyendo puros temas relacionados con la ganadería. Sí, básicamente hoy en día es eso, básicamente sí. Y ver películas y esas cosas o tampoco. Sí, sí me gustan. Las películas, Que, Netflix, pero veo, por ejemplo, películas de vaquero, me encantan. Esas de exacto. vaquero vuelvo y las veo y Yellowstone y vaqueros y indios y esa vaina. Me estoy saltando un poco todo el protocolo porque es que le quiero hacer una pregunta que además para mí es muy relevante y seguramente es concluyente para más adelante, pero ¿usted ha logrado el relevo generacional en su actividad ganadera? Sí, yo sí lo he logrado. Por ejemplo, mi hijo empezó a trabajar con nosotros. Me dijo, venga, yo, ¿qué voy a estudiar? En esas cosas de que le preguntan a uno qué estudio. Le dije, que es que a mí me gustan las fincas, a mí me gustan las fincas. Le dije, si te gustan las fincas, no puedes estudiar nada de fincas. Para estudiar algo que tenga relación con fincas, tenés que tener pasión por las fincas, que es muy distinto. O sea, cuando tenés pasión, sos capaz de aguantarte todo lo que trae una finca. Cuando te gustan, de pronto puede que flaquees. Hacer cualquier cosa, que vos con cualquier otra cosa que hagas, puedes comprar una finca. Pero con una finca, de ahí no te puedes mover. Tienes que tener una señora o que te aguante que estés por fuera o que le guste la finca. Empezando por eso. Entonces, empezando porque el matrimonio te va a complicar un poquito el tema. Si sos un apasionado, que no te veo un apasionado, veo que te gusta y que sabes y que todo eso, pero no sos de la pasión que tenía uno de determinadas cosas. Entonces, bueno, estudió ingeniería administrativa y cuando salió empezó a trabajar con nosotros, empezó a trabajar con la empresa familiar, pues en los negocios de la familia y en la finca, pero empieza, yo sé mucho, yo tal cosa, venga, es que esto y lo otro, entonces también estaba la mamá y entonces la mamá, venga, pero el muchacho, el niño, el joven, le dije, haga una cosa, ¿por qué no te vas para la industria? Aprendes, sabes lo que es que te tallen, sabes lo que es que tener patrón, sabes lo que tenés que trabajar sí o sí, te guste o no te guste, y andate para la industria, aprendes lo que es una junta directiva, lo que es una reunión, lo que es... Se fue, trabajó en una empresa, le fue muy bien, trabajó 8 años, y a los 8 años dijo, hombre, ¿puedo volver? Y le dijimos, listo, venga. Entonces ahí empezó, y ya sí, ya vino maduro, ya vino con conocimiento. ¿Qué edad tenía en ese momento? Cuando salió tenía 22 años, Cuando regresó. ya tenía 29 años, algo Sí, así, ok. 28. Entonces ya vino maduro, con conocimiento que era el que nosotros necesitábamos, ¿cierto? En esa época las cosas eran más olímpicas y entonces uno la manejaba más olímpica, ya todo es Triladian y el papel y la UGGP y el seguro y todo eso, entonces ya vino con todo ese conocimiento y con todas las cosas, entonces ya él, que es muy encargado de toda la parte financiera y de negocios y eso. Mi hija trabajó 10 años en una empresa de refrescos y es ingeniera industrial y es un excelente profesional. Tuvo una hija hace un año exactamente y empezó a trabajar en la empresa también y le dijimos, venga, hay una oportunidad aquí en el grupo de nosotros y la oportunidad es que aprendas del grupo de nosotros y críes tu hija al lado tuyo y al lado de nosotros. O sea, si vamos para la finca, te puedes llevar la niña. Si es una reunión, uno la puede tener ahí y es reunión familiar y entonces mientras la mamá la contempla, mientras la abuela la contempla, uno va haciendo las cosas. Entonces, digo, me parece muy bien y se salió de la empresa y ya trabaja con nosotros también. Y las chiquitas ya, la una tiene 15 meses y la otra 12 y ya están montando a caballo y ya jugando con perros y esa es la quinta generación. Pues yo conocí una de ellas que, bueno, conocí una en fotos y otra en persona, y tengo que decir que con todo respeto, unas de las nietas más divinas del planeta. Son muy lindas y gracias a Dios son muy parecidas a mí. Precisamente iba a decir que eso es porque no se parecen al abuelo. Son muy parecidas a mí, eso dice todo el mundo, eso es una gran ventaja. No, lo felicito porque yo tuve oportunidad de conocer la familia muy brevemente, y Sí, pues señores, creo claro, que, es que usted estuvo hace poco en el día de campo en la finca. creo que allá tuve la oportunidad de decirle que lo felicitaba y por eso le hice la pregunta, el tema del relevo generacional. A mí me pareció que era un tema que aunque no estaba en el menú, podía ser importante. Ese tema lo descuidan muchos o hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo mismo, vaya lo mismo, pero venga, es que hay demasiado invertido. Hemos hecho no solo tiempo, hay mucha historia, mucha energía, muchas cosas invertidas en esto desde que nuestros abuelos lo hicieron con una esperanza para uno decir, no venga mijo, es que eso es muy difícil, usted no se meta allá porque
allá hace mucho calor, allá hay muchos zancudos. Entonces, yo creo que uno debe, por lo menos, no forzar, pero sí motivar más a la gente para que eso se dé, porque uno de los dichos de nosotros es que uno sabe que la ganadería no sirve, uno sabe que eso no da nada, uno sabe que eso no es sino para problemas. Entonces, ese lenguaje es perverso. En cambio, uno dice, mire, con esto me criaron a mí, criaron a sus tíos, criaron a su papá, criaron a su mamá, con esta tal cosa. Si usted berraco es capaz de criar a sus hijos o salir adelante, o si no criarlos, por lo menos conservar un patrimonio, ¿no es cierto? No mandar esa cantidad de mensajes negativos que nosotros le mandamos a los hijos, a los amigos, a la gente, a los todos. Todo el mundo le pregunta, todo el mundo se encuentra en la calle y dice, ¿sí es cierto que la ganadería no sirve para nada? No, espérate que sí, eso sí sirve. Esa respuesta que me pareció muy, muy buena. Yo quisiera, antes de seguir el siguiente tema, a ver si alguien más del grupo tiene algo más que preguntarle sobre los temas personales a don Pedro. Pedro es estudiante del Poli. ¿Qué estudiaste allá, Pedro? Yo estudié tecnología agropecuaria. ¿Y alguna otra cosa después o te quedaste con eso y las vacas en el campo? No, después de eso, cualquier cantidad de cursos y de seminarios y de diplomados y cosas, diplomados también en financiera, en derecho comercial, cantidad de diplomados y cursitos y vainas. Y no, yo me casé muy joven, entonces quedaba muy difícil ya uno, o una cosa o la otra. Uno en esa época no era como hoy que uno se casaba con tantas garantías, pues, y que los jóvenes de hoy en día acá no tienen apartamento, casa, carro, beca, estudio, para los niños no se casan. Uno se casaba y uno se la tenía que rebuscar y así tuviera la forma. Los papás le decían a uno, viejo, es que casó usted, yo no me casé, ya no me casé hace rato, entonces ya respondí por los míos. Ahora, mire, por ejemplo, voy a contar una anécdota. En estos días, en un grupo del colegio, ponía un amigo, ay, acabo de despachar a mi hija para Londres, y que para que los hijos vuelen y tengan sus alas y vuelen y sean libres, y hay que enseñarles a volar y que ellos tengan sus propias alas y que vuelen y que no hay que. Y yo, ¿cómo nos cambia la vida, no? Me acuerdo que uno le decía a los papás, ay, es que yo quiero tal cosa, y decía, aterrizá, huevón, aterrizá y ponete a trabajar, sí, aterrizá, poner los pies en la tierra. A uno no lo mandan a volar, uno lo mandan a aterrizar. Si tuviera que darle en este momento un consejo a esa persona para que se prepare para administrar una ganadería y usted no tiene tiempo para enseñarle, ¿qué le diría que estudie o en qué partes debería afinar para que sea más exitoso que menos exitoso? Mire, si hay una persona que quiere hacer las cosas bien en ganadería, yo le dijera que estudiara una administración más que una ganadería. Es que usted como administrador, usted puede tener mucha gente en su finca que le haga las cosas que supuestamente no le va a hacer, como un veterinario. Cuando usted estudia una carrera, usted todo lo sabía hacer y resulta que no sabía hacer nada. A usted le dicen allá todas las patologías, pero cuando usted llega a la finca y usted dice, pucha, ¿será que sí, será que no, será que esto? Cuando usted es un administrador y sabe que hay personas que saben más que usted, a las cuales usted les paga, pero si esas personas le van a devolver ese retorno, eso es importante, ¿no es cierto? Tampoco es nace de uno de gente que no le va a devolver ese retorno por nada al mundo, y no todo el mundo tiene que tener un veterinario para esas cosas, pero si hay un veterinario, si hay agrónomos, si hay gente, voy a decir algo, ingenieros, que nosotros hacemos las construcciones, invertimos millones de pesos en construcciones y no hacemos calcular un solo plano. Entonces, ¿cuánta plata botamos nosotros en materiales porque quedó o sobredimensionado o falto de dimensiones, pero porque todos no lo sabemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, hombre, yo veo, por ejemplo, la experiencia del hijo mío y me dice, venga, no, espera un momentico, porque es que esto no es así. Felipe, pero es que, no, esto no es así. Sí, hay que hacerlo así, y es, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que los entran a uno más porque uno es muy emocional. Uno en esto es demasiado emocional y cree que no es por amarrado, sino porque cree que sabe, y resulta que no. En cambio, los ingenieros y los otros vienen con otra capacitación distinta, con otra visión distinta, y lo ven desde otro ángulo de vista, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaría que estudie algo, una ingeniería o alguna cosa o algo, que lo haga ver las cosas desde otro punto de vista. Pero entonces el énfasis en administración es definitivo. Es definitivo. Correcto. Pues la segunda pata ya la empezó a tocar. ¿Cuáles son los avances más importantes que piensas, don Pedro, que has podido hacer desde que entraste al tema de la ganadería regenerativa versus la ganadería anterior que tenías? Yo creo que yo nunca he entrado a la ganadería regenerativa. Yo creo que es que toda la vida he estado ahí, sin yo darme cuenta y sin ponerle nombre y sin nada. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos eso y a nosotros las críticas nos llovían demasiado
Mi suegro fue un gran mentor mío, era una persona demasiado inteligente y demasiado hábil, conocedor, y era una persona que tenía el mundo en la cabeza, o sea, era demasiado inteligente. Y él me hacía una pregunta, yo no había sacudido el computador y él ya sabía cuál era la respuesta. Y él la hacía en la cabeza y sabía qué era. Y me preguntaba por una vaca y se las conocía todas. Digámoslo, era muy regenerativo. Él no, nunca fue depredador, ni nunca dejó tumbar un árbol, ni nunca dejó tocar el agua. ¿Me entiendes? Tenía mucha conciencia de esas cuentas de las fincas de mi familia, y las fincas de él eran muy distintas al resto de las fincas. Entonces, uno tenía esa medio conciencia, no sabía cómo hacerlo. Hicimos muchas barbaridades dentro de eso. Hoy en día a eso le hemos puesto nombre, le hemos puesto estudio y le hemos puesto cifras. Y desde eso uno se da cuenta que las cosas son totalmente distintas. Si a mí me preguntan, ¿usted se devuelve? No, yo no me devuelvo por nada. O sea, yo no me devuelvo de donde estoy hoy en día. Ahí me dicen, venga, devuelve. No, con plata mía no. Si a mí me dicen, hombre, me dice un hermano mío, porque me toca y porque me ha tocado, venga, ayúdeme con esto, y yo no quiero hacer todas las pendejadas que usted hace, ayúdeme. Yo le ayudo, pero es su plata, usted era y la bota. O pues le hago saber de que lo que está haciendo es un error y que así no se hace. Pudiéramos decir, siempre has estado en ese mundo, nunca ha habido una transición de depredador a regenerador, sino que siempre has estado en el mundo de la regeneración, o al Pues, menos cuidado de la ganadería no, limpia, de la ganadería saludable. digámoslo, como dicen por ahí, que fuimos de los menos peores. Transición sí ha habido, porque ya, digamos, somos menos agresivos. Anteriormente éramos agresivos y usábamos venenos y usábamos bulldozers y usábamos cosas, pero era, digámoslo, un poquito más racional, por decirlo de esa manera. Teníamos una conciencia un poquito más racional y no era tan fuerte como lo vimos todos en esa época y como lo fue mucha gente. Entonces era un poquito menos. Transición sí ha habido porque ya estamos en un nivel más superior de conciencia, por decirlo de esa manera. Puse una frase que dice, yo no digo lo que digo, no digo para convencer a nadie, sino para que los que piensan como yo sepan que tienen amigos o que no están solos en ese caso. Entonces ya uno no se siente solo y se siente más acompañado y se siente mejor y ya hay gente que le da ideas y cosas. Entonces estamos en un nivel mejor. Sí ha habido una transición. Obviamente desde que entré a Coganar la ha habido mucho más. Coganar me ha servido demasiado y me ha ayudado demasiado. Estar ahí es un motivo para uno seguir en esto, y como el que está en el Alcohólico Anónimo. Si se sale de Alcohólico Anónimo porque ya se rehabilitó, corre el riesgo de volverse a joder. En cambio, cuando están en los grupos de apoyo, la gente se siente acompañada y tiene más ánimo, más impulso para volver adelante. Y estando unidos, somos mucho más, somos mejores. La unión, la energía, todo eso nos sirve demasiado. O sea, para mí Acoganar ha sido una cosa, digamos, lo que esa fue la transición a, o a decirlo pues, llamémosle de cualquier manera, al grado o a un grado superior de conciencia, no superior, a un grado un poquito mejor de conciencia y espiritualidad ganadera, llamémoslo desde ese punto de vista, como otra cosa distinta. Ese, digamos, lo que ese así fue el punto de quiebre, por decirlo de esa manera. Acabas de acuñar un nuevo término. Vamos a agregarle al diccionario espiritualidad ganadera. Jael, a mí se me reía mucho, una vez hice una frase por ahí en un conclave. ¿Qué es la ganadería regenerativa? Le dije, la ganadería regenerativa es una ventana y cuando abrís la ventana entra la luz y cuando entra la luz ves con mayor claridad. Ah, no, pues, ¿cómo le decimos? Pero realmente eso es. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es Acoganar? Es una ventana, entra la luz y cuando entra la luz ya puedes ver con más claridad. Ahí estaba la ventana, ya está. Si la cerrás, vuelve y te quedas a la oscura otra vez. Te ganaste el título Sensei. De pastor ganadero, pastor Sensei, espiritual sensei. ganadero. Don Pedrito, y la tercera pata, ya hablando de ese proceso de transición y de las embarradas, como tú las llamas, que cometiste, cuéntanos cuáles son las cagadas que nosotros no debemos cometer, porque tú ya las cometiste y sabes que no debemos repetir. Mire, o sea, son muchísimas. Hay cagadas de corto plazo, hay cagadas de mucho plazo que se corrigen mucho tiempo después y hay unas que nunca se corregirán, ¿no es cierto? En la medida en que las cosas vayan a influir en el tiempo o en el perjuicio que nos van a causar, más cuidado tenemos que tener. Por ejemplo, yo me acuerdo de una campeona olímpica. Entonces, en una época se compró una tierra. La compramos, listo. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo es este. ¿Y usted qué opina? Nos vamos a hacer unos drenajes porque esto tiene mucho bajo, son muy interesantes y esta gente nunca ha secado estos bajos, pero nosotros sí sabemos de esto y nosotros vamos a secar los bajos. Entonces vamos a hacer unos canales de drenaje, vamos a hacer los drenajes.
arrancamos a hacer los drenajes porque íbamos a poner a tierra el pelo. Como todos lo sabíamos y todo eso, en esa época no había que el quilay ni que no sé qué, y las curvas de nivel no eran sino para los arroceros y todo eso. Arrancamos y la finca terminaba y ahí para allá seguía una montaña de otro señor, pero seguía ahí para abajo y listo, nosotros soltamos el agua, vimos que todo eso. Sí, listo, eso fue en un verano, hicimos los drenajes, le metimos cualquier cantidad de horas en retroexcavadora, hicimos de todo eso. Primer aguacero, vea qué verla que era como escurrió esto bonito. Segundo aguacero, esto como vea el agua como está saliendo de buena y eso en verano eso se secó y el agua. Pues resulta que se vino el invierno y toda el agua de la región entró por ahí para arriba. O sea, si la finca tenía el 40% inundada, se inundó el 70%. Entró toda el agua de la región, entró por el caño para arriba. Era el río, se crecía un río que parecía más abajo, se crecía muy grande y bombeaba el agua y eso usted veía el agua correr, pero al revés de para arriba, eso parecía las 7 plagas, pues como hubiera sido una maldición de Jesucristo, una cosa horrible, una cosa espantosa. ¿Qué tocó hacer? Vuelva, desbarate eso, vuelva, gástese otra cantidad de plata, vuelva, deje los drenajes medio naturales que habían y aprenda a manejarla de otra manera. Entonces, lo que yo decía ahorita, ¿qué pasó? Si hubiéramos medido, si hubiéramos investigado más, hubiéramos hecho una medición bien hecha, nos hubieran dicho que ese río quedaba más arriba que la tierra de nosotros, ¿no es cierto? Esa fue bestial. Otra vez también se hacían como hacía uno los bajos, rozaba, macheteaba, echaba candela y ahí hacía eso. Y hicimos eso y apagamos, efectivamente se apagó la candela porque era controlada, eso se controlaba, se prendía un pedacito y resulta que los bajos tienen una cantidad de capote por debajo muy grande y el incendio se va por debajo y uno no lo ve. Entonces uno cree que apagó, pero el incendio va por debajo. Listo, nosotros nos vimos a acostar y al otro día eso resultó cuando vimos pues, al amanecer la llamarada por otro lado y resulta que prendimos la mitad de la finca, le prendimos unos potreros a los vecinos, hicimos una cosa muy jodida con eso y también nos costó mucha plata volver a organizar esa tierra, eso se quemaron toda cantidad de alambres, ya eso no hubo manera de atajarlo, ya eso fue una cosa bastante bregada y desconocimiento y en eso sí sabíamos que teníamos que cuidarnos y sabíamos cómo funcionaba, pero de todas maneras ha sido de las cosas que uno tenga, digámoslo, como cagadas memorables, ¿no es cierto? Esas, por ejemplo, son, digámoslo, que son fáciles de arreglar. Unas cagadas grandes, una vez compramos una cantidad de toros cimental porque íbamos a hacer los reyes del cimental y resulta que todavía tengo unas vacas por ahí que no he podido terminar de salir de ellas, unas cosas peludas, las cosas más horribles, eso se murió cualquier cantidad de ganado, esos toros yo les decía las babillas porque mantenían metidos en la represa, eso no se les veía y no es la agüita por aquí, eso no, eso pasía, eso todo el día metido en el agua, pero esa era la moda, eso era lo que había que hacer, entonces esa, por ejemplo, esa cagada, eso duró mucho tiempo, porque eso nacían hijas y después más hijas y después más hijas, y después cuando uno empezó a ver ya tenía una vaca llena con una cantidad de toros y mental, ya tenía toda la vaca preñada con eso. No, eso fue una cosa, eso fue una catástrofe, una muy, muy, muy jodida también, de tener ganados que uno no puede tener en donde no los puede tener. Esa, por ejemplo, esas son cagadas de largo plazo, hay que pensarlas mejor. Lo otro no, lo otro usted vuelve y cuando venga usted tira semilla y hace cualquier cosa y eso a los 8 meses vuelve y tiene finca. Si se le incendió la finca a los 8 meses usted vuelve y tiene finca o a los 6. Pero una cagada con un toro, con unos toros mal hechos, con una vaca mal hecha, eso perdura muchos años y eso vale mucha plata. Aparte de muchas cosas que uno va a hacer en un establo, pues, y no, métale a eso hierro y métale cemento y métale varilla y métale todo eso. ¿Cuánto vale eso? Uno no calcula eso, o por lo menos en otra época no lo hacía. Entonces uno hacía, y eso le metía varilla y le metía cemento y le metía todas esas cosas sin saber si eso sí, primero que todo, si se iba a aguantar y si no, cuánto iba a valer, ¿no es cierto? Porque supuestamente uno sabía y el oficial le decía, métale eso con varilla y 3/4 sale y métale varilla y 3/4 y métale cemento. Entonces esas cosas son, digamos, lo que ya hoy en día hay que tener más conciencia antes de uno hacer todo ese tipo de inversiones y ese tipo de cosas porque hay mucho en juego y uno cree que sabe hacer las cosas y resulta que Todas lecciones para aprender, ¿no? Desafortunadamente dicen que la experiencia es como la mierda, ¿no? Entonces sabe el resto del dicho, ¿cierto? no la cogen. Todo el mundo la tiene, pero nadie quiere la ajena. Y así es. Digámoslo, una de las cosas que ahorita hablábamos de eso. Por ejemplo, el hijo mío, que es ingeniero y todo eso, tiene otra visión muy distinta de cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Hey, vamos a hacer esta inversión, vamos a hacer esto. ¿Cuándo es el retorno? ¿Cómo es el retorno? ¿Si vale la pena? ¿No vale la pena? Que es que no, mira qué lindo. No, prácticamente sí, yo sé que es muy bonito, yo sé que es muy bueno, yo sé que está, pero ¿cuándo va a entregar? ¿Hay los recursos? ¿No los hay? No, yo me los voy consiguiendo, tal cosa. No, espérate, tal, ¿no es cierto? Por eso decía yo una cosa más empresarial y más planificada.
es que hay que tener hoy en día, porque realmente estamos pegados de un hilito, pues, o sea, estamos a toda hora, vivimos en el filo de la navaja, ¿no es cierto? Hay que saber cómo actuar. Si quieren, avanzamos con el siguiente tema, con la cuarta pata. ¿Hacia dónde le gustaría que su proyecto ganadero se fuera? ¿Cómo ve ese futuro? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo sería feliz Pedro viendo este proyecto ganadero avanzando hacia adelante? Si yo me llegara a morir hoy en día y me apuntan arriba, venga, ¿usted queda tranquilo con lo que hizo? Yo diría que sí. Y me van a preguntar, ¿por qué? Y le dije, primero que todo, porque me vine sin deberle un peso a nadie. Segundo, porque creo que he logrado crear conciencia en varias personas. ¿Cuántas? No sé. Pero creo que he logrado despertar una conciencia, digamos lo que hoy en día, más que mi ganadería avance, que yo tenga el ganado más, mejor ganado, muy bonito, obviamente me importa y obviamente lo quiero. Pero digamos lo que ya estoy en un punto en que me gusta, es como empapar a la gente de esto, me gusta es como transmitir el mensaje. Yo digo, la gente a uno lo recuerdan por lo que deja, no por lo que se lleva. A uno lo recuerdan y la gente que diga, hombre, yo aprendí esto y que eso le sirva a esa persona, a ese trabajador, a esa humanidad o algo. No sé si esté equivocado, pero sí, obviamente le voy a parar bolas a mi negocio, obviamente no lo descuido, obviamente trato de que mi negocio sea ejemplo para unas personas, ¿no es cierto? Trato de que eso sea ejemplo y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Yo no sé si bien o mal, si estemos equivocados o no. Y en el departamento técnico lo digo. No, yo no sé si estamos equivocados. Puede que estemos equivocados y en muchas cosas. Y yo por eso no soy categórico en nada, porque es que a mí me ha tocado devolverme muchas veces en la vida. Y cuando me devuelvo, no tengo problema en devolverme. No tengo ningún problema en devolverme y en decir, por aquí no era, venga, vamos más atrás y salimos. ¿Por qué? Porque no he defendido nada a capa y espada y no me he hecho matar por nada. Porque cuando voy, siempre voy mirando a ver para dónde es que voy. Cuando uno no sabe para dónde va, todos los buses le sirven. Señor, ¿usted pasa por el estadio? No. Gracias. Se baja y espera a ver cuál pasa. Que es que yo no voy para el estadio. No le hace, lléveme, que yo allá cojo otro que me lleve. ¿No es cierto? Nosotros estamos trabajando con seres vivos, estamos trabajando con la naturaleza. Para mí no hay nada en la naturaleza que sea cuadriculado ni recto. En la naturaleza no tiene una sola línea recta. Mire un paisaje y usted no ve una sola línea recta en la naturaleza. Entonces yo tengo que amoldarme a todas las situaciones. Entonces, por eso es que yo pongo mis datos, por eso es que yo pongo mis cosas, para que sean ejemplo de que hay manera distinta de hacerlo. Ya la gente dirá, sí me gusta, no me gusta, esto sirve, yo soy mejor, o para que la gente diga, no, pues que nosotros tenemos mucho mejores números. Muy válido, eso también es motivador. No solamente uno se motiva viendo al otro arriba, sino que uno también se motiva mucho cuando uno sabe que el que está arriba es uno. Eso lo motiva también muchísimo. ¿No es cierto? Entonces, digamos lo que a través de esto y a través de Acoganar y a través de la gente y todo eso, ya uno se mete como en un cuento como si fuera profesor de universidad o profesores que ya, digámoslo, yo en tema de negocios, digámoslo que yo ya tiene uno con cierta edad ya trascendido mucho y ya ha comprado 2 o 3 bichitos por ahí o 2 o 3 vaquitas, entonces ya uno como que el negocio sí lo atrae, pero como que uno está en una etapa en la vida en que ya hay otras satisfacciones distintas. Ya hay otras satisfacciones distintas a la económica, ¿no es cierto? Y uno ya le saca mucho gusto a ver que la gente le diga a uno, venga, imagínate, ¿sabe qué dice? Vea, después de que vi tal cosa, ya, ¿qué tan? Oiga, no se imagina cómo eso me ha servido. Para uno, eso, ya de pronto es más motivador que decir, vea, me gané tanto vendiendo una vaca, me gané 200.000 pesos porque la vendí una vaca, la compré antier y la vendí ayer, ¿no es cierto? Entonces, a medida que uno va teniendo unos añitos, va cambiando como su perspectiva de vida y sus cosas y dice, yo ya con un cafecito con leche y 2 tostaditas, ya con eso tengo por la noche, entonces ya uno ya no se afana tanto, como dicen por ahí. Yo no lo había matado todavía y usted empezó diciéndome que después de que me muera, pero mi pregunta era más a corto y mediano plazo, pero ya me la respondió que para mí la síntesis clara es que usted sí quisiera pues seguir haciendo lo mismo que es ampliando el conocimiento y transmitiendo lo que ha aprendido de manera que haya otra gente que se beneficie, que es lo que más le gusta hacer. Y no necesariamente tener más vacas, ampliar más vacas, sino eso que acabo de decir yo, como la síntesis. Sí, yo por ejemplo obtengo un logro por decir algo, subí 2 puntos en natalidad o alguna cosa o algo. Si yo muestro cómo lo hago y hay gente que lo logra hacer, para mí eso es más gratificante que el mismo logro mío. Para mí es más gratificante yo saber que otra persona a la cual yo le dije algo fue capaz de lograr algo. Para mí eso es más gratificante, porque no, como decía mi suegro, ya uno está por encima del bien y del mal. Cada uno vino a esta tierra como a cumplir un plan de vida y un plan y un mensaje y una cosa. Unos para bien, otros para mal.
todos somos profesores de todo el mundo y todo el mundo es alumno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay unos que nos enseñan, otros enseñamos, de todo el mundo hay que aprender cosas, yo a todo el mundo le aprendo cosas, desde el más humilde hasta el más sabio, alguien algo me enseña, yo eso lo cojo y después trato de transmitirlo o de llevarlo y entonces uno aprende del bueno, del malo, de los malos también uno aprende porque aprende uno a cuidarse, aprende uno a ser vivo, a no ser tan pendejo, a no ser, que es que, ojo, que con esos no te vas a meter porque te van a, no, hay que también estar ahí porque uno aprende a no ser tan pendejo también y esos son profesores para uno y los malos y los mayordomos, hay mayordomos malísimos que son unos profesores excelentes para uno porque le enseñan. Muchos sabios que nos encontramos en el camino, o sea, así es muy cierto. Tenemos es que Sí. observar con humildad y descubrirlos por todo eso que nos enseñan. Es que, don Antonio, cuando uno habla con todo el mundo, cuando usted tiene la razón, el otro, ya usted lo que el otro le vaya a decir, usted ya no lo va a coger, usted ya está pensando en qué le va a decir, en qué lo va a contradecir. Ya usted está Correcto, pensando en qué lo va a contradecir y no está atendiendo. Pero cuando usted dice, espérate a ver qué va a decir, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no. correcto. Pero cuando usted ya es el que sabe todo, entonces ya el otro, dígale lo que diga, ya usted está pensando más en la respuesta suya que en lo que él está comentando. Hay que abrir la mente, de acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias por todos esos datos personales, porque esto ha estado a un nivel bastante personal, cosa que me gusta mucho. Quisiera tratar de hablar de nuestra cola o de nuestro rabo, la simbología que se utilizó, es como con lo que el animal hace un cubrimiento general, como un repaso general, como tratando de resumir que, digamos, aunque usted ya lo ha respondido en algunas de las preguntas que le hemos hecho aquí, lo ha abordado de alguna forma, ¿qué recomendaciones breves le podría dar a usted a quienes están en ese proceso, que están interesados en abordar la ganadería regenerativa o mejorar su proceso de ganadería regenerativa? El primer consejo que yo le doy a todo el mundo cuando va a empezar a hacer esto es que confíe en él, que confíe en sus vacas, que confíe en su tierra. Segundo, que no le crea nada a nadie, inclusive a mí, que no le crea nada, que compruebe todo lo que se le está diciendo. Y tercero, que tenga una mente totalmente abierta a lo que se le diga, ¿no es cierto? A aprender, a cambiar, pero que verifique por sí solo, por sí mismo, que verifique las cosas, que no se llene de más creencias, porque la ganadería está llena de malos consejos con buenos propósitos. Todos damos una cantidad de consejos malos, pero con muy buenos propósitos. Usted le pregunta a una persona, haga este ejemplo, ponga un sondeo, ¿qué toro debo comprar? Y a usted le responden 20 personas que toro de comprar. Y los 20 tienen la razón, pero ninguno le preguntó para dónde le iba a llevar, a qué vaca se le iba a poner, qué resultado quería, para qué tierra va, para dónde es, cuánto presupuesto tiene, qué le gusta, ¿no es cierto? Simplemente damos el criterio. ¿Qué toro voy a comprar? No, compré en este momento, está usando el oro en este momento del Siemens, y compra y vea, yo tengo unos terneros hermosos, lindos, sí, pues usted los tiene a 1200 metros y el señor se lo va a llevar para 100 metros a nivel del mar, para Río Magdalena. Nadie está diciendo esa recomendación por maldad, no es por hacerlo quedar mal, simplemente así somos los ganaderos. Yo me acuerdo de cuando trajimos a Piñeros aquí a Colombia, pues que lo trajeron unos amigos y tuve la oportunidad de estar con él. Ese señor jamás respondió una pregunta sin hacernos 7 preguntas a nosotros. Nunca. Profe, ¿y aquí qué hacemos? ¿Cuánto llueve? ¿A qué hora está? ¿Cuánto llueve? ¿Qué ganado tienen? ¿Qué van a echar? ¿Qué quieren? Engorda. Y al último decía, no, depende. Señor, te pagamos una cantidad de plata para que nos dieras, depende. Sí, depende, porque es que usted el que tiene que mirar, usted el que tiene que estar ahí, usted el que tiene que estar en su proceso y tal cual. Yo le digo unas cosas, le puedo decir esto y esto, pero usted en su proceso, usted es quien va a evaluar si le sirvió o no le sirve. Entonces, así somos los ganaderos y somos muy dados a ser muy olímpicos y yo creo que es hora de empezar a verificar más lo que nos dicen. En la ganadería, en los negocios y en la vida, usted no puede tener un ganado bonito con un establo desordenado. Usted no puede tener unas praderas y un pastor haciendo los 7 cambios al día y su casa sin trapear. Usted no puede tener sus bestias con monturas amarradas con alambre. No tiene que comprar las mejores monturas, no, tiene que tenerlas bien tenidas. Usted no puede tener unos ganados hermosos y unos caballos muriéndose de hambre. O sea, todo, para que a usted le salgan las cosas adelante, todo tiene que concordar.
Usted puede tener un Willy 54, pero téngalo lavado, ¿no es cierto? Para mí eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado a salir mucho adelante. Y es que todo debe concordar. Usted no puede tener una finca hermosa con un, perdón por lo que decir, con un matrimonio bien llevado al berraco. Usted Sí, no puede tener unos ganados hermosos y unos caballos vueltos mierda. Usted yo no aquí, puede tener un, ¿no es no, no, cierto? no, yo Entonces, aquí anotando conclusiones de lo que usted nos ha dicho precisamente, yo escribí aquí que ser regenerativo es un modo de pensamiento integral, es una forma de vivir, es total. una forma del entorno. Me gustaría abrir el espacio para asistentes, a ver si tienen alguna pregunta. Y no pregunta a nadie es porque no me creyeron nada. Pero usted acaba de decir que no le creamos. Bueno, eso, pero entonces pregunten. Disney, ¿tienes la palabra? Una alegría verlos, don Pedro, usted sabe que lo aprecio muchísimo, que lo admiro muchísimo, que es una persona que nos ha enseñado a todos, que nos ha dejado muchas lecciones de vida, de humildad. Sabemos que está aquí es porque le gusta, no porque quiera vender nada, que de verdad es demasiado generoso, no solamente con el conocimiento, sino con el afecto que nos ha dado a todos. Que realmente don Pedro y muchos en Acoganar lo que buscamos siempre es inspirar a los que vienen y decirles que somos totalmente humanos y que nos equivocamos, pero que también somos humildes al reconocer cuando lo hacemos. Entonces, ya lo he escuchado muchas veces y siempre sigo aprendiendo. Muchas gracias, doctora. Usted sabe que la admiración es mutua. La verdad es, personas como ustedes son los que también lo inspiran a uno demasiado, que se da uno cuenta que son gente valiosa, berraca, trabajadora, que lo inspiran a uno, que sabe uno que no está solo, que hay mucha gente que piensa similar y que es transparente en sus cosas y que lo que usted decía, transparente. Mire, a mí una cosa que me gusta mucho de este grupo de Acoganar es que aquí nadie le tiene egos a nadie, ni nadie le tiene que mostrar cosas a nadie, ni nada. Somos más desprevenidos. Usted va a unos grupos de ganaderos y ese es el comité de aplausos y tal cosa, y esto y lo otro, y la vaca mía la meo y la suya y la no hay qué. Y aquí no, aquí cuando usted se inspira, es capaz de lograr muchas cosas. Así no tenga ningún dato, tiene la motivación, y es que cuando usted está motivado, hace las cosas de una manera completamente distinta. Muchas gracias por sus palabras. Le damos la palabra a Luz Miriam Bejarano, nuestra asociada de los Llanos también, igual que Disney. ¿En algún momento, don Pedro, ha pensado mezclar su actividad ganadera con otra actividad que usted considere que sea complementaria, teniendo en cuenta que ya tiene una trayectoria grandísima en su tierra, teniendo en cuenta que su tierra ha pasado por un proceso regenerativo de muchísimos años y que la cantidad de biomasa y de materia orgánica que contiene su suelo es muy atractiva para de pronto un negocio hacia la agricultura que le pueda también de pronto hasta rentar más y que sea totalmente complementario con su actividad ganadera? Yo a la agricultura, una vez la tuve, me fue muy mal con ella, ¿no es cierto? Me fue muy mal porque es muy difícil, es la plática al sol y al agua, como nosotros decimos, obviamente las vacas también, pero me parece que es para guapos, me parece que eso es para guapos, es muy difícil de hacer, ¿por qué? Por los temas, más que todo por los temas de mercado, porque hay demasiadas variables que uno no es capaz de controlar. Y a mí, digámoslo, puede ser por flojo, pero a mí me gusta hacer las cosas que yo más o menos sea capaz de controlar dentro de lo posible. Pero en la agricultura usted controla todo y hoy se bajó la papa, se bajó la maracuyá, se bajó el plátano, se bajó todo y usted tiene eso ahí, usted tiene un cultivo de algodón para coger y mañana llovió, eso se perdió toda la platica, entonces me pone a hacer demasiada fuerza. Yo digo como Daniel, a mí no me gusta hacer fuerza, por eso me meto en las cosas que sean muy seguras. No me gusta hacer fuerza, no me gusta estar sin dormir. Yo me acuesto a dormir y yo tengo que poner despertador. Si yo no pongo despertador, yo duermo toda la noche. A mí nada me despierta, nada me quita el sueño. ¿Por qué? Porque he tratado de hacer las cosas dentro del punto de vista empresarial y del punto de vista moral, las cosas bien hechas para que eso no me quite el sueño. A mí nada que me quite el sueño me sirve, nada. Ni parte moral, ni espiritual, ni económica, no me sirve nada. Si me voy a ganar un peso y me toca pagar media hora despierto, no me lo gano. Entonces, la agricultura es muy buena, la admiro mucho, me parece muy bonita, pero la tuve una vez, tuve unos sembrados de tomate los más hermosos
y me tocó regalarlo porque valía más la cogida que el sembrado. Y yo nunca más me iba a volver. Y en mi casa fueron agricultores toda la vida. Sembraban mucho maíz y todo eso, y yo veía, ay, la dificultad, eso era muy difícil. Muchas gracias a doña Luz por la pregunta. Sí, yo le tengo unas preguntas medio básicas, Échelas. pero no, ¿usted cómo compara la rentabilidad de la actividad ganadera con relación al valor de la tierra? ¿Es rentable la ganadería? ¿Puede uno comprar tierra para hacer ganadería y pagar la tierra con el producido de la ganadería? No, ¿usted cómo compara la rentabilidad de la actividad ganadera con relación al valor de la tierra? ¿Es rentable la ganadería? ¿Puede uno comprar tierra para hacer ganadería y pagar la tierra con el producido de la ganadería? Hoy en día, yo creo que es muy difícil. La tierra no tiene un valor productivo. La tierra tiene un valor especulativo en Colombia. Usted va a comprar una empresa y usted mira los libros de la empresa y mira la evita y mira todo y sabe si la puede comprar y cuándo va a ser el retorno y cómo la puede pagar. Usted una tierra vale lo que el dueño dice que vale y lo que usted cree que es capaz de pagar. Entonces, empezando por ahí, no, con ganadería no creo que la pague. Es que con tierras a los valores de las tierras de hoy en día eso es imposible. Eso es muy difícil. Ahora, eso para mí, la tierra es un negocio inmobiliario. ¿Y que pierde plata? No pierde plata. No pierde plata con la tierra. Es muy difícil de que usted pierda plata cuando compre una tierra, a no ser de que usted se invierta muy mal, ¿no es cierto? Le voy a contar una anécdota. Don Horacio González era un señor del suroeste muy berraco para montar fincas. Ese era su hobby, esa era su cosa. El hombre compraba una finca, muchas ni siquiera las conocía, por referencia, las montaba, las ponía lindas y las vendía y a todas les ganaba plata. Y una vez en la oficina, don Horacio González, que era muy amigo de mi suegro, me dijo, vea Pedro, me mostró un archivador en esa época, pues que no había computador, me mostró un archivador y me dijo, va, ahí en ese archivador, ahí hay más de 200 escrituras de fincas que han sido mías. Solamente en 2 fincas perdí plata y no fue mucha, fue poquita, que fue en la Julanita y en la Peranita. Pero yo le voy a decir una cosa, después de haber arreglado 200 fincas, después de haber hecho eso toda la vida, que no me queda remordimiento porque es lo que me ha gustado, después de yo haber hecho eso, no tengo con qué comprar la primera finca que vendí, que fue la Blanquita. Hoy en día, yo no tengo con qué comprar esa finca. Y tengo esta y esta y esta y esta. Pero no soy capaz de volver a comprar la primera. ¿Qué quiere decir? Que es un negocio que es bueno, que todo el mundo gana plata, que uno no se explica cómo, pero que todo el mundo gana plata, pero es un negocio inmobiliario. Ahora, ¿cuál es el negocio de la ganadería? ¿Usted cuánta plata tiene invertida en ganado? Hágale cuentas a eso. No le haga cuenta a la tierra porque no es... Anteriormente, usted, por ejemplo, con una finca cafetera compraba finca ganadera. Todos los cafeteros tenían finca ganadera. Hoy en día ni los cafeteros son capaces de comprar finca ganadera. Entonces, yo creo que con la finca, con eso es muy difícil, a no ser de que le vendan de acuerdo a la productividad de la finca. Pero de resto, no es que con tierras a 40 y 50 metros de post, ¿cuándo va a librar uno de eso? ¿Es viable mantener una familia, levantar la familia con ganadería de carne versus lechería? Así los lecheros estén más jodidos, así dependan de insumos, así dependan de todo. Yo pienso que los lecheros son más eficientes en su tamaño de tierra, en su tamaño de inventario, en su tamaño de ganado. Los ganaderos de cría o de ceba tenemos que tener un inventario grande para que eso sea rentable. Voy a poner un ejemplo. Entonces, para mí es cuánta plata tenemos invertida en ganado. Si con la plata que usted tiene invertida en ganado es capaz de educar a sus hijos, puede que sí. Ahora, para mí la ganadería, ¿contra qué es mucho mejor? Competimos de muy, muy lejos a un CDT, a unas acciones, a unas renta fijas, a una renta liquidez, a cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Y muy arriba. Entonces, hombre, que usted con eso no es capaz de educar a su familia, yo no sé, pero que usted tiene la plata y le sobra, sí, ese sí es el nicho. Ese sí es el nicho para que usted la invierta. Entonces yo necesito otra para educar a mi familia. Es muy probable que lo necesite, sí, es muy probable. Sobre todo los pelados de hoy día que vienen a toda leche, pues, y todos quieren ir a estudiar a toda parte, mucho menos. Pero que si usted tiene otro negocio y le sobra, y yo pongo esa plática en papeles, yo la recomendaría más en ganado sí o sí, porque somos más eficientes que los papeles. Y lo digo con conocimiento de causa, porque es mi segundo trabajo, ¿no es cierto? Dado que el mercado en Colombia todavía no recompensa la producción regenerativa, limpia o orgánica o los sellos, porque no lo recompensa, pregunto yo como ganadero, como productor primario, lo que debo es simplemente por ahora aspirar a que el beneficio de ser regenerativo sea solamente mayor eficiencia y menores gastos y simplemente contentarme con eso. Don José, le va a decir lo siguiente, Ganso ya sacó la mano, Ganso ya tiene un poquitico de ganado así, porque Ganso, con su clientela que tenía donde vender sus ganados con buen precio,
no fue capaz de soportar eso. ¿Por qué? Lo que hablábamos en la finca ese día. Un animal, el 15%, digamos lo que es en carnes buenas, es los que serían capaces de pagar una bonificación. Los que son las carnes buenas, un solomito. ¿Usted cree que la gente va a pagar una posta, una tres telas, una barriga porque es regenerativa? A duras penas hace un esfuerzo para comprar una librita de carne, ¿la va a pagar porque es regenerativa? No, eso no lo va a pagar. Hay dos cosas que tienen mucha ventaja y es, usted está entregando un producto de calidad excelente, sin importar, sin que le paguen a eso, pero que usted sepa que usted está haciendo las cosas. Eso es una ganancia enorme. Y la segunda, los costos de nosotros son mucho más bajitos que los otros. O sea, los costos de nosotros son mucho más rentables y mucho más bajitos, ¿no es cierto? Entonces, a los otros no se los van a pagar, a nosotros tampoco. Listo, que es que a mí no me lo van a pagar, entonces yo me salgo de regenerativo. Y si te vas a salir, te pagan afuera. No, tampoco. Entonces, ¿para qué te vas a salir? Si aquí tenés más oportunidades de tener menos costos, ¿para qué te vas a salir? Aquí por lo menos estás haciendo algo bien y fuera de eso te estás lucrando de unos costos mucho menores. Que los bonos de biodiversidad, yo no sé si sí o si no, que el carbono, yo no sé si sí o si no. El hecho es que yo me siento tranquilo de entregar un mejor producto que la competencia a unos costos de producción mucho menores. Yo estoy seguro que eso es muy difícil de que me lo paguen. Si eso ya sacó la mano con el éxito, imagine que tienen todas las tiendas para vender sus ganados y ya sacó la mano. Ahora, ¿qué esperemos nosotros de que don Emeregildo, el que tiene una carnicería en la esquina, nos va a pagar un ganado más bonificado? Yo no creo. Para darle la palabra precisamente a Caterine. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con don Pedro. Yo de todo lo que vengo oyendo, aquí hay un factor, es que uno está haciendo las cosas bien por convicción y es un buen ciudadano del mundo. Entonces, fuera de que es un buen producto, fuera de que tal vez es más económico, suena romántico y no afecta mucho la billetera, pero es lo que deja que don Pedro duerma tranquilo y creo que eso tiene un valor muy importante, así sea difícil asignarle un valor económico. No era más, gracias. Mucha gente dice que eso es romántico, pero cuando usted tiene que pagar ese romance, póngalo de pronto, póngalo en duda. Pero cuando usted ese romance no lo tiene que pagar, sino que el romance antes le genera beneficios. Pero si el hecho de cuidar los pajaritos, aparte de todo el romance y de todos los otros beneficios, nos va a generar más utilidades, ¿por qué no hacerlo? Hay un factor de satisfacción que es difícil ponerle un valor económico, pero es el que hace que uno ponga la cabeza sobre la almohada tranquilo por la noche. Así es. Fuera de eso es más fácil, por donde lo coja el beneficioso, porque ¿qué es lo único difícil? Un pastoreo, pero es que no todo es ultra alta densidad, hay muchas formas de hacer el pastoreo. Y usted, al otro lado, lo tiene que hacer igual. Pues nuevamente muchas gracias a todos por la asistencia, a don Pedro por su generosidad, a los que han hecho las preguntas, a los que no las han hecho, pero las están pensando. Creemos que efectivamente el formato se presta para que tengamos la oportunidad de conocernos más. Con absoluta seguridad esta experiencia va a ser muy, muy positiva. Tendremos otros toreros valientes como don Pedro que se lanzó al ruedo de primeras sin saber cuántos picas le iban a poner. eh, pero, Banderilla y todo. pero yo creo que es muy válido. Nuevamente es muy, 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 muy agradecido por su honestidad, por su seriedad, por su compromiso, por su ejemplo. Mi querida Jael, te cedo la palabra para que nos indiques qué debemos hacer ahora. La idea es que este formato lo repitamos, obviamente, todas las veces con un invitado diferente, porque pues tenemos mucha historia dentro de la asociación y que es importante que la compartamos y que nos conozcamos un poco más también. Sí, Agradecerte, don Pedrito, porque sé que no fue fácil ser el primero. Como dijo Antonio José, era exponerte a una cantidad de cosas que no tenías ni idea, pero bueno. Tienes la vitalidad para eso y para mucho más. Gracias a todos por la participación, por acoger. Los esperamos en el próximo encuentro de Cuatro Patas y Rabo.